Siempre el Espíritu Santo tiene la capacidad de ayudarnos en aquellas debilidades. Si nosotros no entendemos que tenemos siempre en nuestra vida un punto crítico, un punto intermedio, que el punto crítico es un término militar, donde llega un momento que no saben si seguir en la guerra o volver, o seguir en la batalla o volver, y es un punto que no sabe llegar. Pero a veces nosotros llegamos a ese punto crítico, donde no sabemos cómo avanzar, no sabemos cómo llegar, cómo seguir. La verdad que a veces la gente dice rebalsó todo, como diciendo que todo está derramado, no hay posibilidad. Pero siempre llegaremos a un punto donde nosotros deberíamos ser sabios y entender que ahí necesitamos, o todos necesitamos, la ayuda del Espíritu Santo. Y dice, y justamente quiero leer un pasaje bíblico en el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 4. San Marcos, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Dice la primera parte, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo. ¿Sabe que nosotros debemos descubrir los techos que tenemos en nuestra vida? Hay un techo que es espiritual. ¿Cuántas personas oímos decir, yo a ese negocio no voy, a esa casa no voy, con esa persona no hablo? Porque justamente se han formado techos. Ya lo intenté una vez y se han formado techos en la vida que no nos permiten avanzar. Siempre un fracaso si no trata el Espíritu Santo con nosotros. Se ha formado un techo en nuestras vidas. Y necesitamos justamente que ese techo sea removido de la presencia, justamente de la presencia nuestra, porque el Espíritu Santo todo lo puede. Y justamente vemos que hay techo en nuestras vidas. Se dice que un científico tenía un ratón que saltaba mucho. Lo pone en la jaula y midió la medida que saltaba el ratón, luego le baja el techo, le baja una pieza, le baja el techo, y se dio cuenta que ese ratón ya no saltaba justamente esos 7-8 centímetros. Así que le fue bajando la tapa de a poquito. Y al final, cuando la tapa quedó a la altura de su cuerpo, se dio cuenta que no saltaba más. Simplemente le había puesto un techo para que no pueda moverse con libertad. Y a veces Satanás nos pone techos en nuestras vidas que no sabemos cómo entrar, no sabemos cómo seguir, porque el tema es cómo sigo. En toda esta pandemia, ¿cómo sigo? Justamente, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de ayudarnos a romper justamente nuestro techo. Y dice la palabra del Señor que le entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Aún esta es la casa de Pedro, porque Jesús dijo que no tenía ni casa, no tenía nada donde dormir. Pero vemos que Pedro, justamente la casa de Pedro, aún estaba el Señor. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. La gente justamente se sentó a oír de Jesús, porque justamente yo creo que la palabra del Señor romperá los techos. No podemos, ni por más que estudiemos autoayuda, que tanta falta a veces nos hacen, pero el que tiene justamente la respuesta clave o la respuesta divina, justamente es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos que Él intervenga en nuestras vidas. Y dice que entonces vinieron trayendo a un paralítico
que era cargado por 4. Estos 4 amigos se acercan justamente al paralítico, se acercan para brindarle una ayuda. Yo no sé quién fue de la idea, si habrá sido del paralítico la idea, pero vemos que estos 4 amigos deciden acercarse a Jesús. Yo te hago una pregunta. Hace mucho tiempo que no te acercás a Jesús y vos me decís, bueno, hace casi 60 días que estamos pasando esta pandemia, pero la palabra, ¿hace mucho que no la lees? ¿Hace mucho que no orás? ¿Tu oración qué hace? ¿Qué efecto produce en tu vida personal? Y dice que había una multitud que no podían acercarse a él. Y se le ocurre algo a ellos. El versículo 4 dice, y como no podían acercarse, a causa de la multitud descubrieron el techo. ¿Sabe que nosotros tenemos que romper aquellos techos que tenemos en nuestras vidas? Jesucristo es el ayudador de todas las cosas. Y esos techos que se van formando. Si mi vida espiritual es una vida que constantemente se acerca al Señor, voy rompiendo esos techos que a veces el diablo quiere poner en nuestras vidas. Y si mi vida espiritual justamente está un tanto flojo, voy poniendo techos en mi vida y hace que me tengan preso del miedo, preso del dolor, de la incertidumbre. Quizás vos digas, ¿qué va a pasar en mi familia? La verdad que quizás vos vivís una desesperación en tu familia. Vivís como que tu familia, pensás que tu familia es un fracaso. Pero hoy quiero decirte que el Espíritu Santo nos ayudará a romper nuestros techos. Fue la mujer justamente que padecía flujo de sangre, que sobre todo lo que se decía, que no podía nadie acercarse a Jesús, ninguna mujer era tratada como prostituta, pero ella se acerca a Jesús, porque hay algo que cuando nos acercamos al Señor, algo que se mueve. Y ella se acerca justamente al Señor. Se acerca al Señor con una fe, porque decía, si tan solo tocase el manto. Y tuvo que desafiar el temor. Tuvo que desafiar todos los hombres que estaban ahí. Pero ella se atrevió a romper el techo. Fe, a veces, solamente con la fe es lo que nos permiten romper los techos de nuestras vidas. Justamente cuando la fe es inquebrantada, justamente nos ayuda a romper, y esta mujer se acerca al Señor y justamente rompe el techo. Y Jesús, luego que la busca, luego que dice, ¿quién me ha tocado?, aparece esta mujer y Jesús la felicita y le dice, tu fe te ha salvado. Y quizá hoy necesites esa fe. Hoy necesité esa fe como esta mujer que justamente aprendió que la fe es un mecanismo para acercarnos al Señor. Quizás tu fe es chiquita, pero mi querido, con esta poca fe, el Señor nos ayudará a cruzar o a llegar a donde está la presencia del Señor. Otra mujer que justamente vemos que desafió a la fe, aprendió a romper los techos, y está en el capítulo 15 del libro de Mateo, en el versículo 22, dice la palabra de Dios, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Qué tremendo esta mujer. Llamar hijo de David lo podía llamar un israelita. Pero esta mujer
entendió que justamente por fe podía acercarse a esa cobertura que tenía Jesús, a ese poder que tenía Jesús, a esa magnificencia del Señor, y se acerca justamente haciendo la petición. Dice la palabra, pero Jesús no le respondió palabra. Y a veces parece que entramos en el silencio de Dios. ¿Vos estás en el silencio de Dios? A veces pasa tiempo, estamos en el silencio de Dios, diciendo, se acercó a sus discípulos y le rogaron que la despiden. Otros dicen, viene gritando tras nosotros, despídela. O sea, como algo despectivo que esta mujer. Pero vemos la palabra del Señor y le respondió, el versículo 24 dice, y respondió y le dijo, ¿no soy yo enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Justamente Jesús le está diciendo, primero Israel. Primero Israel. Y a veces nosotros, yo creo que Jesús, para probar su fe, hasta dónde llegamos, porque esta mujer había llegado. Y justamente al estar delante de Jesús, obstáculo tras obstáculo. A mí me encanta ver la carrera de los obstáculos. Y simplemente, para el ganador tiene que saltar los obstáculos. Y por supuesto, llegar primero. Pero mi querido, te digo algo. Hay obstáculos y con la ayuda del Espíritu Santo nos vamos justamente, nos vamos a llevar ese milagro. Entonces ella vino y se postró delante de él. Le dijo, socórreme, socórreme. Y quizás vos estás en esa condición de decirle, Señor, socórreme. Respondió y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Yo le estaba diciendo a Jesús, mira, como no soy judía, no te puedo bendecir. No puedo sacarle el pan y dárselo a otro. Pero mis queridos, esa mujer tenía fe. Esta mujer trajo una fe. Y ¿sabe qué te quiero desafiar? Que la fe que vos necesitas no es para vos, es para otro. Bueno, hoy esa fe, el Señor justamente quiere activar esta fe, porque dice la palabra. Entonces dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dijo, mujer, grande es tu fe. Sorteó obstáculo tras obstáculo, rompió los techos, justamente que ella estaba enfrentando, y rompe ese techo, y justamente en esa actitud, porque no son muchas las veces que hablan de una fe grande acá. Y esta mujer cananea, esta mujer que se atrevió a sortear obstáculos, Jesús dice, grande es tu fe. Mis queridos, a pesar, no sé cómo es tu fe, pero nosotros debemos entender que el Señor quiere ayudarnos a romper ese techo. Y volviendo a Marcos, dice la palabra del Señor que hicieron una abertura. Hicieron una abertura, y el versículo 5, y al ver la fe de ellos, quizás no tenga una fe tan grande como la de los cananeos, la cananea digo, quizás no tenga una fe, pero dice que Jesús vio la fe de ellos, porque ellos tenían fe para otro. Hoy el Señor te desafía y te va justamente a adoptar de una nueva porción de fe, esa fe que vamos a alcanzar milagros para otro. Milagros en el trabajo, el vecino, los amigos, la familia, un milagro para otro. Hoy el Señor justamente va a romper ese patrón, así como estos hombres. Porque esto, qué tremendo, que Jesús dice que
todo lo que hicieron, romper el techo, bajar al paralítico, que Pedro no haya dicho nada cuando le cortó la oreja a Malco. Esto es un milagro. Pero Jesús, te voy a decir algo, cuando Dios actúa, todas las cosas se alinean y vienen las bendiciones, vez tras vez tras vez. Hoy el Señor quiere romper justamente ese patrón, ese techo que tenés en tu vida. Y dice, al ver la fe de hecho, porque este era un tema espiritual, porque Jesús dice tus pecados, sí que el pecado lo había paralizado, pero la fe de ellos hace que el mundo espiritual se mueva. Y dice la palabra que le dice al paralítico, tus pecados son perdonados. Y luego le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Mis queridos, Dios va a desatar la fe por otro. Quizás a veces orás, pero orás sin fe. Vos le pedís al Señor, pero lo haces sin fe. Pero hoy el Señor desata la fe para que otros reciban el milagro. Y quizás vos necesitas un milagro. Bueno, Dios desata tu fe también. Yo no sé cuál es el milagro. Yo no sé si necesitan sanidad física. Pero sí creo que tu familia necesita sanidad espiritual. Y hoy el Señor va a romper los techos de oposición. Va a romper los techos que se han formado por años. Quizás siempre pensaste que tenía un techo. Lo primero que va a hacer el Señor, romper ese techo. Lo segundo que va a hacer el Señor, nos va a dar una fe para alcanzar justamente aquellos que un día estuvimos orando. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo hoy nos ayude y rompamos ese techo que se ha formado en nuestra vida. Querido Espíritu Santo, Señor, te damos tantas gracias. Señor, tú que eres todopoderoso, el que hace que las cosas sucedan. Señor, así como te acercaste a estos 4 amigos para traer la libertad justamente a este paralítico, así como la mujer cananea tenía una necesidad y era su familia, y la petición no era para ella, era para otro. Hoy, Señor, declaramos, Señor, que nuestra fe es renovada. Oh Señor, tú nos das una nueva medida de fe y podemos alcanzar ese propósito por lo cual tú nos llamaste. Espíritu Santo, yo me abro y recibo por fe ese milagro que estoy necesitando. Señor, lo recibo y lo creo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.